hablaremos sobre los títulos de crédito. ¿Qué son los títulos de crédito? Primero que nada, ¿qué es un crédito? Un crédito es una operación financiera que le da a otra persona, el acreedor, realizar un préstamo a otra persona denominada el deudor, y esta última se obliga a pagarlo. Entonces, digamos que el crédito existe cuando hay una entrega de un préstamo por otra en un futuro. En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo primero, dice que son cosas mercantiles y actos de comercio, porque se emite, se expide y se avala. La literalidad, el derecho y la obligación contenidas en el título. Estos están determinados estrictamente por el texto, o sea, lo dice en el texto específicamente. La autonomía, poseedor de un título, es el derecho que adquiere cada persona como titular del documento. La incorporación es poseer el documento o el título porque yo ya tengo el derecho, o sea, ya tengo el derecho de tenerlo. Ahora bien, la legitimación. Hay dos tipos, que son la pasiva y la activa. La pasiva consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con su obligación y por lo tanto se libera de ella pagando. Es como si a mí me dieran un préstamo y yo me liberaría de ello pagando todo y ya no tuviera ninguna deuda. La activa consiste en la propiedad que tiene el título de crédito. Quien lo posee legítimamente tiene la facultad de exigir el pago. O sea bien, quien me prestó el dinero o préstamo tiene la facultad de exigirme el pago a mí cuando yo no lo he pagado. En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regula en su artículo 5 que son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en que ellos se consignan. Entonces, tienen como característica la ejecutividad, porque representa una prueba preconstituida de la acción judicial, ya que en virtud de la cual se tiene por acreditada en el juicio de la existencia de la obligación del pago a favor del beneficiario. A que yo presento ante la autoridad judicial el título de crédito, la autoridad está facultada para ordenar trabar el embargo. En virtud de esta obligación del pago por sentado, existen múltiples títulos de crédito, que son el cheque, letra del cambio y pagaré. Ellos tienen su propia clasificación según su forma de circulación, que son títulos de créditos normativos o a la orden o títulos de crédito al portador. Los títulos de crédito normativos son aquellos que se consignan de manera expresa en su nombre del beneficiario los derechos en propiedad en forma o en garantía. Los títulos de crédito al portador. Estos títulos no requieren de documento de manera expresa. El nombre del beneficiario basta, así el documento se entregará en mano a otra. El pagaré. ¿Qué es el pagaré? Es un título de crédito que se define como un documento por medio del cual una persona denominada suscriptor hace una promesa incondicional de pagar una suma de dinero a otra persona denominada beneficiario. Los requisitos de un pagaré son: el primero, mencionar que es un pagaré, o sea que se está firmando un pagaré. El segundo, la promesa incondicional de pagar, o sea que si se tiene que pagar el pagaré, se tiene que pagar. El tercero, el nombre de la persona a quien se le hace el pagaré. Cuarto, la época y el lugar del pago. 5. La fecha y el lugar de que se suscribe el pago, o sea, la fecha y en dónde. Sexto, la firma del suscriptor o persona a quien se le firma el ruego de su nombre. ¿Qué es el cheque? El cheque es un título de crédito por el medio del cual una persona denominada librador, quien expide el documento, da una orden a una institución bancaria para que libere una cierta suma de dinero a otra persona denominada beneficiario, a quien éste recibe el cheque
para cobrarlo. Para que pueda emitir el cobro del cheque se necesitan algunos requisitos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El primero debe ser que el cheque debe ser expedido a cargo de una institución bancaria. El segundo, que libere un cheque que esté autorizado para hacerlo por la institución. El cheque solo puede ser expedido por quien tiene fondos en una institución de crédito. Ahora, letra de cambio. La letra de cambio se denomina por el medio del cual una persona denominada girador, quien expide el documento, le da una orden a otra persona, quien se llama girado, para que éste pague una suma de dinero a otra persona, denominada beneficiario, quien éste recibe la letra de cambio expedida a favor de su cobro. Es decir, que prácticamente de la letra de cambio y el cheque son cosas similares, ya que una persona que lo expide le da una orden para que a su vez le pague el beneficiario. En el caso del cheque se le da una orden a un banco. Ahora bien, hay diferentes tipos de letra de cambio. La primera es la letra domiciliada. En este tipo señala como lugar la residencia o el domicilio del girado, pero puede señalar un domicilio de un tercero. Entonces, es decir, que el pago deberá hacerse precisamente en el domicilio asignado del que diga del girado o de un tercero. La ley recomendada. La ley permite que el obligado de la letra indique una o varias personas denominadas recomendatarios a quien se le deberá exigirse el pago. Esto es cuando el girado no acepta o no quiere pagar la deuda. O sea, si yo no quiero pagar la deuda, tengo varios recomendatarios que pueden ir a ellos a exigirle el pago cuando yo no quiera pagarlo. Otro tipo de letra de cambio es la letra documentada, que puede insertarse en las letras, según el artículo 89, que regula los documentos contra la aceptación o documentos contra el pago. La aceptación del documento de la letra de cambio es cuando una persona estampa su firma en un documento y ésta acepta que tiene que pagar la cierta cantidad. Una vez aceptado la letra de cambio, se convierte en el obligado a pagar, ya que es el cambio del beneficiario, incluso hasta el girador. Estos son algunos títulos de letra de cambio que existen, pero hay más, como la aceptación por intervención o la obligación cambiaria. Bueno, ahora el pago. El pago es una forma de tiempo y en dónde se debe de pagar. El pago debe hacerse contra su entrega. Esto es consecuencia de la incorporación, como lo habíamos visto antes. Si la letra de cambio es de pagadera a la vista, deberá representarse en un pago de 6 meses de plazo, mientras que el cheque es diferente. El cheque tiene que tener fondos y tienes que ir a cobrarlo en una institución bancaria porque viene a tu nombre. Tú vas a la institución bancaria y mediante la cantidad que venga el cheque puedes retirar el dinero. Para pagar el pagaré tienes cierto día para pagarlo. Tú tienes que ir en una fecha específica a pagarlo. El pagaré sí tiene diferentes tipos de dónde pagarlo. Puede ser en un domicilio o en una empresa, en donde diga en la cláusula del pagaré donde se va a pagar. En sí, esto es lo que son los títulos de crédito, que son documentos para ejercitar el derecho que en ellos se consignan y se dividen en letra de cambio, que como ya lo definimos, su pago y en dónde se debe de pagar, los tipos de letra de cambio que hay y cómo pueden pagarlo en diferentes lugares. También el cheque, en donde lo puedes pagar, el pagaré, en cómo pagarlo y también los requisitos que hay para el pagaré. El cheque y la letra de cambio son muy similares en sí, porque
tienen antecedentes para pagarlo, nada más que el cheque lo pagas en una institución bancaria porque la institución bancaria te da dinero, y en cambio en la letra de cambio es un tercero o otra persona. Así que con esto concluye